Testigos de aquella terrorífica tarde relataron que las víctimas fueron arrolladas con ensañamiento. Le dejaron ahí su familia y pasó, él vino acá, le atropelló a su sobrinita, subió ahí en la vedera. Dicen los que vieron aquella alocada carrera de Céspedes que a este no le importó que sus víctimas estuvieran en la calle, en la vereda, en el pasto, en cualquier lugar. Él dejó acá a su familia, le bajaron todo y se fue él a atropellarle a su sobrinita. Me dio una vuelta al tomar mi estómago, mi barriga, y de ahí me tiró al centro de la ruta. Al término de aquella fatídica travesía del escribano, los vecinos organizados en turba encontraron finalmente la imponente camioneta Montero. Ya estaba siniestrada. El escribano había chocado contra un árbol y dejó abandonado su vehículo en ese punto. Se hablaba de que tenía arma de fuego. Lo despertaron y lo capturaron. ¿Cómo reaccionó Céspedes? Preguntó qué pasó, dónde estaba y qué había hecho. La masacre de Acaay, el loco de Acaay, el asesino múltiple de Acaay, el loco de la Montero. En fin, un episodio tan trágico para la sociedad de aquella época que lo denominó de innumerables formas. Sin lugar a dudas, aquel caso tan fatídico generó lo que hoy conocemos como el tristemente célebre loco del volante. La herida es imborrable para el pueblo de Acaay, un municipio del departamento de Paraguarí, que sintió el terror aquel 31 de enero del año 1993. Fue cuando el escribano José Vidal Céspedes Estigarribia, al mando de su camioneta Mitsubishi Montero, se llevó por delante a todo lo que se le atravesaba enfrente. El horrible saldo de su marcha: 7 muertos y 9 heridos. Sin dudas, es una de las historias criminales que quedaron grabadas en la mente de los paraguayos. Pero ¿qué pasó aquella fatídica tarde del 31 de enero de 1993? Y por sobre todo, ¿por qué? Ese domingo y el lunes posterior no fueron días comunes para los lugareños. Además del terror que vivieron y sintieron, la rabia y el dolor invadieron sus corazones. Con todo, pedían la cabeza del loco del volante. Lo querían muerto, después de ver todo lo que ocasionó en aquella hermosa ciudad. De hecho, solo la intervención policial evitó que los pobladores lo ajusticiaran. Algunos conocidos de los fallecidos, incluso con armas de fuego, se pasaron buscándolo por toda la ciudad, con una sola intención: acabar con él. Para contar esta historia de tragedia, necesariamente debemos hacer un repaso a la vida de José Vidal Céspedes Estigarribia y lo que ocurrió aquel domingo, lo que a su vez podría llevarnos a entender por qué sucedió. El asesino, un hombre que en ese momento tenía 39 años de edad, era un escribano de relativo buen pasar. Vivía en el distrito de La Paloma, departamento de Canindeyú.
donde se puede decir era ya prácticamente un potentado. Estaba por culminar también la carrera de Derecho y tenía una vida casi perfecta. Junto con su esposa y sus 2 hijos, se preparaban para ir de vacaciones a Camboriú, pero antes quisieron ir a visitar a sus familiares en su pueblo natal, Acay. El escribano era un conocido de ese lugar. De hecho, él había nacido y crecido allí. La familia llegó en la camioneta Mitsubishi Montero, que era la envidia en aquella época. Era aspiracional. Todos querían ese vehículo. Ese domingo 31 iba a ser probablemente un día como cualquiera. Hacía mucho calor. Junto con sus allegados, el escribano Céspedes decidió pasar el día en el arroyo Taputaguá y así aplacar el intenso calor. Probablemente, Céspedes se sintió tan agobiado por la extrema temperatura que decidió empezar a tomar ya durante la mañana, según las crónicas de la época. Pero había un problema. Él tenía prohibido consumir alcohol. El sábado 30, antes de llegar a Acay, el escribano consumió varias pastillas para aplacar el intenso dolor que le generaba la reciente operación en el abdomen. El domingo empezó bien. Almorzó con su familia y luego fueron al arroyo. Sin embargo, era tal el calor de aquel día que probablemente no hizo mella en él la recomendación de los médicos. Decidió entonces que aplacaría las altas temperaturas con algunos tragos de cerveza. Los reportes de la época señalan incluso que habría empezado ya durante la mañana. Rápidamente, el alcohol mezclado con los medicamentos generaron un cóctel mortal. Algunos mencionaron que Céspedes parecía con la mirada perdida. Se mostraba silencioso, como si estuviera o se hubiera transportado a otro lugar. Lo que pasaría después marcaría su vida, la de su familia y la de todo el pueblo de Acay para siempre. Luego de tomar sus primeros tragos de cerveza, el escribano José Vidal Céspedes decidió abandonar abruptamente el arroyo donde compartía con toda su familia. Con voz autoritaria ordenó a su esposa e hijos que subieran a la camioneta Montero de la familia. Salió raudamente, a toda marcha, según recuerdan quienes relataron aquel momento. Una vez en la calle, en su alocada marcha, al primero que vio fue a un acayense montado en un caballo. No lo dudó, los atropelló. El resultado, el animal muerto y el jinete gravemente herido. Tras atropellar a sus primeras víctimas, la esposa e hijos del escribano Céspedes entraron en pánico. Los gritos y el terror se apoderaron de la camioneta. «Papá, pará por favor, detenete por favor», suplicaban los hijos al escribano. Antes que hacerlo entrar en razón, esto es como que enfureció aún más al loco del volante. En una reacción inesperada, le pidió a su familia que bajara del vehículo y él continuó con su marcha fatal. José Vidal Céspedes finalmente se adentró a la zona urbana de Acay, donde hallaría a su primera víctima fatal. Paradójicamente, era su propia sobrina, una niña de apenas 4 años que estaba jugando en la vereda de su casa. El escribano, al mando de su imponente camioneta Mitsubishi Montero, le pasó por encima. La aplastó contra una pared. Él dejó acá a su familia, le bajaron todo
y se fue él a atropellarle a su sobrinita. En este terreno estaba su casa, pero ahora ya no está más, no hay más. Y después se bajaron toda su familia y él pasó y le atropelló allá en la esquina a su sobrinita. Subió en la vedera. Vino él, subió acá y la nenita estaba jugando ahí en su puerta mismo. Hasta ahora está todo ahí. Y le atropelló ahí a su sobrinita. Y casi se tumbó otra vez. Porque es bajo acá, casi se tumbó. Sin explicación para muchos, Céspedes retrocedió y volvió a arrollar por segunda vez a la pequeña. A partir de ahí huyó en busca de más víctimas para saciar su sed de sangre. Fue así que se topó con una pareja, Roberto Segovia, quien tenía 21 años, y su novia Isabel Model, de solo 22. Ambos caminaban tranquilamente al costado de la ruta principal cuando fueron impactados desde atrás por la Montero manejada por Céspedes. Ambos cayeron al suelo. El vehículo, como en la ocasión anterior, retrocedió para volver a arrollar al joven Segovia. Él murió y ella quedó herida de gravedad. Soy Juliana Medina, soy la mamá de Isabel Maudelle. Amo yo la llevo leao je pollo llevo leao a peor porque ya las menduras y que la novio a upe un botururu pe caria upe por ajá mucho ya son la se me voy a tomar pe cuarto y cadera me ha golpeado y el muchacho se murió al instante, se murió, le arrastraba hasta ahí. Podía más salvarle porque o huyó a atropellar su vejez o llevo leao llevo amo yo la huyó a atropellar su amo yo la llevo a atropellar y la caria. Y Roberto Salvador era mi yerno, muy bueno muchacho. Y él lo que quería demasiado festejarle a su cuñado su cumpleaños y por eso le pasó esas cosas. Y eso es lo que siento más mucho. Quería morirme, no sé. Dije luego, por eso no le mandé a mi hija chiquitita con ellos. Iba a pasar estas cosas, se presentía, por eso. Y así pasó. Me quería desmayar o no sé qué es lo que me pasó. Le compadezco demasiado. Y así. Y yo estuve con ella. Le cuido como una criatura recién nacida, porque no se podía ella. No se podía ni bañarse ni nada. Y así fue. Le doy otra vez gracias al Señor porque se quedó otra vez viva ella. Está bien. Dicen los que vieron aquella alocada carrera de Céspedes que a este no le importó que sus víctimas estuvieran en la calle, en la vereda, en el pasto, en cualquier lugar. Su único objetivo era llevárselos por delante. Mirna Ifush, una pobladora que se salvó milagrosamente, relató en ese entonces: primero atacó a mis familiares, 6 personas que estaban sentadas en la vereda. Hirió levemente a Amapola Insaurralde, una sobrinita de 11 años, y luego me persiguió a mí. Retrocedió y me siguió. Estuvo a 1 metro de mí, pero no sé cómo pude salvarme. Los hermanos Francisco y Félix Bordón iban en una motocicleta cuando tuvieron la desgracia de cruzarse con Céspedes. Francisco murió al instante, pero Félix apenas logró sobrevivir a esa tragedia. Sin embargo, 2 días después, finalmente, también falleció. Testigos de aquella terrorífica tarde comentaron que las víctimas fueron arrolladas con ensañamiento en 2 o hasta 3 oportunidades. Cuando el conductor atropellaba a alguien, volvía sobre su presa para rematarle. Yo soy Gregorio Bernal Torres Alcaraz, más conocido como Papi Torres. Vino el amigo electricista y me acompañó para traer el plano de la trifasicación de mi casa. Y de venida a la tardecita, estuve viniendo de Carapeguá y como presagiando ahí en la curva de Carapeguá,
estaban unos cuantos policías. Y justo ahí salió un micro, o sea, una línea de Salto Cristal. Presagiando, yo vine, le dije a mi acompañante, ya antes na cuadra, vinimos largo rato detrás de la línea colectiva Salto Cristal y como estaba muy despacio, le dije a mi acompañante, y vinimos y llegamos a la altura de la compañía Yeguarizo y justo frente a la clínica que estaba ahí funcionando, vino un vehículo ya medio a oscuras ya entró el sol, ya un poquito oscuro con las luces ya. Vino un vehículo con una sola luz. Hice un esfuerzo y salí un poquito a la derecha. Y ahí ya me rozó el vehículo, que al entrar en mi luz entendí que era una camioneta. Pero yo salí, mi camioneta era una camioneta Chevrolet de 10 con carrocería de madera. Y como le salí, no me chocó directo enfrente, me rozó. Me sacó una parte de los bulones y compañía, hubo un barullo, tomó el guardabarro delantero y la parte trasera de la camioneta. Y ahí le dije, ya pues tanto en la cosa no hay algún militar vayan de problemas, ya pues ya es a mí. El vehículo contrincante, vamos a decir, pasó. Se fue, bajó en un lugar de pasto y nosotros bajamos en la banquina. Y yo me quedé en la banquina, me bajé del vehículo, cerré la puerta y estuve mirando lo pasado. En ese interín, el vehículo que me rozó volvió y yo estuve mirándole a él y el tiempo, la velocidad que traía, no tuve tiempo de subir a la camioneta, a la carrocería. Y me di vuelta y entré, en términos guaraní, entre la cabina y la carrocería. Y ahí me rozó de vuelta y tomó la parte delantera. Me sacó el guardabarro delantero y todo. Y me dio una vuelta. Al tomar mi estómago, mi barriga, me metió por la portezuela. Y me metió ahí. Y de ahí me tiró al centro de la ruta. Y ahí no sé qué pasó, pero me quedé medio inconsciente, con las manos atrás, tendido en el piso, sin poder hablar. Y me dieron la vuelta y me alzaron y me bajaron en la banquina. Y durante un tiempo, yo no puedo precisar, llegó de vuelta el vehículo que yo pasé, el micro, o sea, el Salto Cristal, y me alzaron en ese vehículo. Y vine y me bajaron ahí frente a la seccional. O Pupuina, la bebé, hacen otro ahí. La versión de que el loco del volante chocaba con todo y contra todos se extendió rápidamente por acá. Familiares de las víctimas salieron inmediatamente como para cazarlo, armados con lo que podían: escopetas, rifles, revólveres, honditas, palos, cascotes, todo, cualquier cosa que sirviera como elemento para frenar la marcha asesina del escribano José Vidal Céspedes, un hijo de Acay. En un momento dado, el rodado fue localizado y atacado por la turba. Disparos, cascotazos, de todo. Sin embargo, resultaría en vano.
José Vidal Céspedes continuaría con su marcha fúnebre. Fueron las 2 horas más largas para Acay. José Vidal Céspedes entraba y salía de la zona urbana, buscando víctimas. Su objetivo era aparentemente uno solo: causar el mayor daño posible. En uno de los episodios, una familia se salvó de milagro. Mirna Haifush, de 16 años, estaba en la vereda de su casa junto con todos sus seres queridos, cuando la Montero literalmente apuntó contra ellos. El vehículo pasó a 1 metro de la joven. Esta empezó a correr para huir del lugar. Ella sintió que la camioneta le perseguía y corrió por su vida. Cuando sintió el ruido del motor cada vez más cerca, logró trepar la pared de una casa vecina. Sus allegados se salvaron y finalmente pudieron contar la historia. En total, 16 personas sufrieron los embates del loco del volante. 7 de ellas fallecieron y 9 quedaron seriamente heridas. Fue el resultado de la marcha más tenebrosa que se recuerde en ese pueblo del departamento de Paraguarí. Entrada la noche, todo parecía terminar y los ciudadanos de aquel apacible distrito de Paraguarí de a poco volvían en sí luego de esa horrible pesadilla. Quienes podían recogían los cuerpos de sus parientes. Otros más afortunados los auxiliaban hasta el hospital más cercano. Aún desconcertadas, las propias autoridades pensaron que sería difícil atrapar a aquel asesino. Sin embargo, el loco del volante cayó de una manera inédita. José Vidal Céspedes Estigarribia, el escribano, su esposa y sus 2 hijos
Tenían pensado ir de vacaciones a Camboriú, Brasil. El escribano estaba aún convaleciente, recién operado. Antes de partir hacia las playas paradisíacas del país vecino, el escribano decidió llevar a toda su familia a su pueblo natal, Acay. Él tenía prohibido tomar alcohol. Pero aquel domingo 31 de enero hizo tanto calor que el escribano cometió un error. Tomó cerveza. Eso desencadenaría una de las tragedias más recordadas en la región. Era un domingo, hacía demasiado calor. Céspedes y sus familiares decidieron ir a aplacar las intensas temperaturas en un arroyo muy concurrido de la zona. Había un problema. Él tenía prohibido consumir alcohol. En el momento de suceder la historia, este patio era un cañaveral. Después de mucho tiempo se mudó acá esta institución, este colegio, para usar el patio baldío, vamos a decirlo, porque en un patio baldío se estaba cultivando la caña de azúcar. La camioneta del señor vino a parar acá por culpa de varios impactos de bala que sufrió el motor. Fueron 2 horas de terror que los pobladores de Acay nunca olvidarán. El escribano José Vidal Céspedes, un hijo de esa ciudad, arremetió con todo y contra todos. Su caravana dejó 7 muertos y 9 heridos. Al término de aquella fatídica travesía del escribano, los vecinos organizados en turba encontraron finalmente la imponente camioneta Montero. Ya estaba siniestrada. El escribano había chocado contra un árbol y dejó abandonado su vehículo en ese punto. Se puede decir que en ese momento se produjo un milagro para el escribano, porque la policía lo encontró antes que la turba. Eso fue determinante. De lo contrario, casi con seguridad, José Vidal Céspedes iba a sufrir el mismo destino que sus 7 víctimas fatales. No pudiendo hacer más nada el señor y que la turba vino encima, él se tuvo que meter en el cañaveral. Y a través de la ciudadanía tuvieron que iluminar esta cuadra para que no salga de ahí el supuesto delincuente o el infractor, vamos a decirlo así. Se metió en una casa ajena, pero nadie se quería meter en el cañaveral que se hablaba de que tenía arma de fuego. Y se tuvo que esperar a los policías. Inclusive el comisario de entonces pidió más refuerzo en la comisaría, en la delegación de Paraguarí. Y además se trajo hombres de la guarnición militar especializados en estos temas para poder meterse en busca del señor que estaba haciendo el desorden, vamos a decirlo así. Luego de dejar abandonada su camioneta tras estrellarse contra un árbol, el escribano José Vidal Céspedes Estigarribia ingresó a una casa abandonada, donde se puso a dormir. Simplemente pasó a descansar luego de todo lo que perpetró en Acay. Cuando la policía llegó al lugar y lo ubicó durmiendo, lo despertaron y lo capturaron. ¿Cómo reaccionó Céspedes? Preguntó qué pasó, dónde estaba y qué había hecho. La policía no le creía. Rápidamente la información de su detención corrió como reguero de pólvora por todo el pueblo de Acay. La policía estaba en la obligación de llevarlo a un centro asistencial, porque Céspedes había sufrido varias heridas
durante la caravana de la muerte. Luego del primer, segundo y tercer choques que provocó, él también resultó con algunas lesiones. Entonces lo llevaron ante un médico. Insistentemente preguntaba: ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? Para la policía todo formaba parte de una treta. No le creían una sola palabra. Básicamente asumieron que estaba fingiendo y que estaba en perfecto uso de sus cabales cuando cometió los homicidios. Unos 300 pobladores de Acay salieron a manifestarse 3 días después del hecho que enlutó a la ciudad. En la fotografía que acompaña el artículo del diario ABC Color, en fecha 4 de febrero de 1993, se observa a los pobladores que salieron a las calles con pancartas, donde se leían frases de repudio contra José Céspedes Estigarribia, el kamikaze de Acay o asesino del volante. Insistían en que el detenido merecía la pena capital. Muchas hipótesis se tejieron con relación al por qué el escribano José Vidal Céspedes Estigarribia actuó de una manera tan brutal aquella calurosa tarde de domingo en Acay. Además del consumo de alcohol y la mezcla que resultó fatal con un cóctel de medicamentos que él consumía a raíz de una reciente operación del páncreas, también trascendió en aquella época un probable problema de impotencia sexual que le había sido ocasionado por una diabetes muy avanzada. Precisamente para combatir su supuesta deficiencia sexual, se mencionaba que el escribano Céspedes consumía cualquier cosa que le recetaban, todo con tal de recuperar la virilidad que aparentemente había perdido. Precisamente también se dijo que algún brebaje extraño que había consumido en esos días pudo haber desencadenado en una situación mental completamente irreversible para él y que lo condujeron a la conducta asesina que desarrolló aquel día de 1993. Los fallecidos fueron identificados como Shirley Andrea Acuña, 4 años, Roberto Salvador Segovia, 21 años, Sergio Domínguez, 18 años, Domingo Ramón Cuevas, 25 años, Francisco Bordón, 29 años, Edgar Domingo Maldonado, 20 años, Félix Bordón, 35 años. El doctor Víctor Romero, conocido psiquiatra de la época, dijo que Céspedes pudo haber sufrido una psicosis pasajera. El alcohol actúa a veces como un potenciador de ciertos medicamentos, produciendo un efecto tóxico en el sistema nervioso central, lo que lleva a una psicosis temporal, una desconexión de la realidad, había sostenido en aquella época el psiquiatra. Tal vez todos esos argumentos hicieron que luego de unos meses preso en Tacumbú, el loco del volante fuera trasladado finalmente al hospital neuropsiquiátrico, en cumplimiento incluso a una orden judicial. Durante el periodo en el que el escribano permaneció recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, no se produjeron grandes avances en la investigación. Todo parecía caminar hacia una condena. El loco del volante ya estaba recluido. Las heridas de a poco iban sanando en Acay. El caso caminaba hacia una definición casi natural. Sin embargo, todo cambió el 5 de noviembre de 1995. Era una mañana de sábado. Casi todos los pacientes internos del Neuro estaban en el patio tomando tereré, entre ellos el escribano José Vidal Céspedes. Luego llegó la hora del ingreso a los pabellones. Todo transcurría normal. A la noche, cuando se hizo el conteo, faltaba un interno. Coincidentemente, era el escribano responsable de la matanza en Acay. La policía revisó el sistema de seguridad del Neuro y detectaron que había algunas falencias en la parte trasera del edificio. Aparentemente el escribano Céspedes aprovechó esas deficiencias y, amparado en la oscuridad, ganó la calle.
La decisión judicial que se tomaría en aquel momento sería drástica. Una vez recapturado, si así pasaba, el escribano debía ser devuelto inmediatamente a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y ya no al Hospital Neuropsiquiátrico. Un agravante. Un dictamen médico emitido coincidentemente en esa época había revelado que el escribano no padecía ningún trastorno mental. Dos días después de la fuga del loco del volante, un médico de guardia del Hospital Neuropsiquiátrico explicó que Vidal Céspedes ya no tenía motivos para seguir internado en el hospital. José Vidal Céspedes compartía un pabellón con otros 40 pacientes. Las heridas todavía no cicatrizaban por completo en Acaay, pero ya habían transcurrido de vuelta 5 años desde que el escribano José Vidal Céspedes escapó del neuropsiquiátrico. El 27 de junio del año 2000, finalmente, el destino y la paciencia de la policía ayudarían a recapturar al loco del volante. Él vivía tranquilamente en una urbanización de Remanso, en Mariano Roque Alonso. Se movía con una identidad falsa. Se hacía llamar David Romero. Un vecino ya sospechaba de él. Parecía que algo no estaba bien con ese poblador que se había asentado repentinamente. Hacía solamente 5 meses que se mudó a esa urbanización. Prácticamente no recibía visitas, no tenía amigos. Era un ser solitario, pero calculador. Las sospechas sobre su conducta llevaron a la delación. Cuando fue vigilado, rápidamente los efectivos lo identificaron plenamente. Se trataba del loco del volante. Cuando finalmente la policía lo capturó y fue interrogado, José Vidal Céspedes fue preguntado ¿por qué huyó? Y respondió que, como todos, amo mi libertad. Una respuesta lógica, teniendo en cuenta que se trata de uno de los derechos básicos de todo ser humano. Pero después, lo que dijo a continuación, reavivó las heridas en las familias de las víctimas. Públicamente declaró que no se sentía culpable por lo que hizo, pero esgrimió como argumento que simplemente era porque no recordaba lo que sucedió aquella tarde. Recapturado y ya en Tacumbú, Céspedes finalmente fue llevado al banquillo de los acusados. En el juicio, sus abogados defensores, obviamente amparados por la idea de que José Vidal Céspedes sufrió una especie de locura temporal, pretendían liberarlo de toda culpa y pena.
Sin embargo, el concepto del juez de liquidación Carlos Escobar fue totalmente opuesto. Lo declaró culpable y lo condenó a una pena de 25 años de encierro. La resolución establecía que debía permanecer todavía en la cárcel de Tacumbú. Para el magistrado, no existió prueba alguna de que Céspedes haya consumido medicamentos y que los haya mezclado con alcohol. Es una forma de querer salirse del problema, dijo el juez durante el juicio. Es decir, más que una razón, la mezcla de medicamentos con el alcohol, formando así un cóctel mortal, era en realidad una excusa. La Junta Médica integrada por los doctores Isaac Segla, Víctor Godoy, Lorenzo Villalba y Rubén Alberto Rolón, concluyó que Vidal Céspedes actuó bajo una enajenación mental transitoria, con disritmia cerebral y ausencia e inconsciencia patológica durante la comisión de los hechos delictuosos. Una segunda junta, integrada por los doctores Eugenio Vargas Peña, Roque Vallejos, José Vera Gómez, Manuel Eliseche, Charles Rodas Quiñones y la licenciada Rosana Benítez de Ros, avalan la conclusión de la primera junta. Los profesionales resaltaron como criterio decisivo del trastorno la mezcla de medicamentos con alcohol. El juzgado restó credibilidad a los dictámenes de las juntas médicas, interdisciplinarias por estar a juicio del juzgador, sus tesis apoyadas en bases o hipótesis, si no falsas, al menos no probadas. Luego de permanecer ya 8 años recluido en la cárcel de Tacumbú, José Vidal Céspedes, el escribano, el loco del volante, finalmente rompió el silencio. Lo hizo al conceder una entrevista al diario ABC Color desde su lugar de encierro. Pero no dijo más de lo que ya se sabía en la época. Que no recordaba nada, que no sabía lo que pasó, que mezcló sus medicamentos con el alcohol, etc. Quizá lo más revelador que dijo en la entrevista al escribano Céspedes fue que contactó con los familiares de sus víctimas y que les pidió perdón por sus actos. ¿Qué le contestaron esas personas? Solo ellas sabrán lo que le dijeron. En el año 2011, ya con su salud seriamente deteriorada a raíz de la diabetes, José Vidal Céspedes obtuvo un permiso especial de la justicia para hacer un tratamiento ambulatorio en el hospital Juan Max Boedler. Los problemas derivados de la diabetes nunca lo abandonaron, ni siquiera en la cárcel. Tras varios días internado y luego de llegar casi a un estado de coma, finalmente José Vidal Céspedes, el loco del volante, el kamikaze de Acay, fallecería súbitamente. Con la muerte del escribano Céspedes se cerraba así una de las historias más trágicas del Paraguay y sin dudas la más triste para el municipio de Acay, que aún hoy siente vivo el dolor y el terror que sembró el loco del volante aquella calurosa tarde de enero de 1993.